Imagínase esto, Fortaleza, Brasil, un fin de semana soleado en agosto. La gente disfruta del calor despreocupada mientras en las sombras un plan meticuloso se desarrolla. Lo que nos trae este deep dive es la historia del robo al Banco Central de Fortaleza en 2005. Uf, el robo al Banco Central. Considerado uno de los más grandes del mundo, un caso que nos lleva a las profundidades de la mente criminal, donde la audacia y la astucia se combinan para crear un plan casi perfecto. Y cuando decimos grande, no estamos exagerando, estamos hablando de 164 millones, es decir, que 150 reales, que en ese entonces equivalían a unos 60 millones de dólares. Una suma inimaginable. No. Y lo que hace este caso aún más intrigante es que el dinero no estaba asegurado. ¿Cómo? No estaba asegurado. El banco, confiado en la seguridad de su bóveda, consideró que un robo de tal magnitud era prácticamente imposible. Qué ironía. Y mientras el banco dormía tranquilo, un grupo de mentes maestras trabajaba incansablemente. Meses antes del golpe, alquilaron una casa a pocas cuadras del Banco Central bajo la fachada de una empresa de jardinería llamada Grama Sintética. Una tapadera ingeniosa. Los vecinos veían el movimiento de tierra y las camionetas ir y venir y asumían que era parte del negocio. Claro, como cualquiera. Nada fuera de lo común. Exacto, sí. Ajá. Pero bajo la superficie, una historia completamente diferente se estaba escribiendo. Exacto. En el sótano de esa casa, los criminales cavaron un túnel de 78 metros de largo con iluminación, sistemas de ventilación, incluso paredes revestidas de madera. 78 metros. 78 metros. Eso es más largo que una piscina olímpica. Debió ser una obra de ingeniería impresionante. Lo fue. Y muestra la planificación meticulosa detrás de todo el plan. No era un simple túnel excavado a la rápida, sino una obra diseñada para brindarles las condiciones óptimas para trabajar durante meses. Y todo esto justo debajo de las narices de las autoridades. Y es increíble cómo lograron mantenerlo en secreto durante tanto tiempo. La clave fue la paciencia y la precisión. Extraían la tierra poco a poco, mezclándola con los desechos de la supuesta empresa de jardinería. Nadie sospechó nada. Increíble. Un plan maestro, sin duda. Pero hablemos del objetivo, cómo accedieron a la bóveda del Banco Central. Imagino que no era una puerta cualquiera. Tenían que atravesar 1.1 metros de hormigón armado, uno de los materiales más resistentes que existen. Para lograrlo, usaron una combinación de herramientas pesadas, sopletes de soldar, sierras eléctricas, cortadoras de pernos. Un verdadero arsenal. Debió sonar como una zona de construcción ahí abajo. Y para evitar dejar rastros, cubrieron la casa con un polvo blanco especial que dificultaba la recolección de huellas dactilares. Cada detalle fue cuidadosamente considerado. Increíble. Es como si estuviéramos hablando de una película de Hollywood. Y la trama se complica aún más cuando consideramos la logística del botín. Estamos hablando de 3.5 toneladas de dinero en efectivo. ¿Cómo lograron sacar tal cantidad de la bóveda? Esa es una buena pregunta. El túnel era largo, pero mover esa cantidad de peso por un espacio tan estrecho debe haber sido todo un desafío. Lo más probable es que utilizaran algún tipo de sistema de poleas o carros para transportar las bolsas de dinero por el túnel. Un trabajo lento y metódico que seguramente les tomó horas, incluso días. Puedo imaginarme la escena, la tensión en el aire, el sudor en sus frentes, mientras movían cada bolsa con la esperanza de que nadie descubriera su plan maestro. Y lo lograron. El lunes por la mañana, cuando los empleados del banco llegaron a trabajar, se encontraron con una escena digna de una película de suspense, una bóveda vacía y un agujero en el suelo que conducía a las profundidades de la tierra. Debió ser un golpe devastador para el banco y una auténtica pesadilla para los investigadores. ¿Qué pistas encontraron? Lograron identificar a los responsables de esta audaz hazaña. La policía se encontró con un rompecabezas complejo lleno de piezas que parecían no encajar. Encontraron el coche abandonado con la insignia de Grama Sintética, las herramientas utilizadas para romper el hormigón, incluso restos del polvo blanco antihuellas. Parecía que los ladrones habían sido meticulosos en la limpieza de la escena del crimen. ¿Pero acaso dejaron alguna pista que pudiera guiar a la policía hacia ellos? Lo que intrigó a los investigadores fue la sofisticación del plan. No se trataba de un grupo de ladrones comunes, sino de un equipo con un conocimiento profundo de ingeniería, topografía, seguridad bancaria e incluso sistemas de ventilación. Claro, un túnel de esa longitud necesitaba un sistema de ventilación adecuado para que pudieran respirar y trabajar. Pero ¿cómo pudieron adquirir esos conocimientos? ¿Acaso algunos de los miembros de la banda tenían experiencia en esos campos? Esa es una de las grandes incógnitas del caso. La policía investigó a fondo los antecedentes de los sospechosos, buscando conexiones con empresas de construcción, expertos en seguridad o incluso ex empleados del propio Banco Central. Y encontraron algo relevante. ¿Alguna pista que los acercara a la identidad de los cerebros detrás de este robo? La investigación reveló un dato aún más sorprendente. La banda había utilizado sistemas GPS para trazar la ruta del túnel con una precisión milimétrica. No querían arriesgarse a emerger en el lugar equivocado dentro del banco. Es decir, que no solo eran expertos en excavación y seguridad, sino que también dominaban la tecnología GPS.
Esto nos habla de un nivel de planificación y preparación realmente excepcional. ¿Y qué pasó con el dinero? ¿Lograron recuperarlo? Esa es una de las preguntas que aún hoy en día sigue sin respuesta. A pesar de los esfuerzos de la policía, la mayor parte del dinero robado en el Banco Central de Fortaleza nunca fue recuperado. Es como si se hubiera esfumado en el aire junto con los autores del robo. ¿Y qué de los sospechosos? ¿Lograron detener a alguien? La policía siguió varias pistas, algunas más prometedoras que otras. Hubo redadas, interrogatorios e incluso detenciones, pero la verdadera identidad de los autores intelectuales del robo seguía siendo un misterio. Un misterio que, a pesar de los años transcurridos, sigue fascinando a quienes se adentran en la historia del gran robo al Banco Central de Fortaleza. Un caso que nos recuerda que la realidad a veces supera la ficción. Y que la mente criminal, cuando se combina con la audacia y la astucia, puede lograr hazañas que parecen imposibles. Es increíble pensar que a pesar de todas las pistas de la complejidad del plan y de los esfuerzos de la policía, la mayor parte del dinero nunca fue recuperada. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Exacto. Y eso nos lleva a una de las teorías más intrigantes del caso, el posible lavado del dinero a través de una compleja red de empresas fantasma y cuentas bancarias en el extranjero. Un clásico. Pero, ¿cómo lograron mover una suma tan grande sin levantar sospechas? Estamos hablando de millones de dólares, no es algo que se puede esconder fácilmente. Se cree que la banda utilizó a personas con experiencia en finanzas internacionales capaces de mover el dinero a través de paraísos fiscales y convertirlo en activos difíciles de rastrear. Un verdadero rompecabezas financiero. ¿Y qué hay de los sospechosos? Lograron capturar a alguno de los responsables. La investigación llevó a la detención de más de 25 personas, desde los supuestos autores materiales del robo hasta personas que ayudaron en la logística y el posible lavado del dinero. 25 personas. Eso sí que es una red criminal. ¿Quiénes eran estas personas? Había de todo: empresarios, personas con conocimientos en seguridad, expertos en finanzas. Incluso se rumoreaba que había policías corruptos involucrados. Un verdadero crisol de perfiles unidos por la ambición y la promesa de una fortuna. ¿Y qué hay de la mente maestra? Lograron identificar al líder de todo esto. Uno de los nombres que surgió con fuerza fue el de Luis Fernando Rivero, alias Fernandinho, un personaje con un amplio historial delictivo conocido por su astucia y su capacidad para evadir a la justicia. Fernandinho. Suena a un nombre sacado de una película de mafiosos. Para la policía brasileña, Fernandinho era más que un nombre, era una sombra que se extendía por el mundo del crimen organizado. Se le atribuían varios robos importantes y se sospechaba que tenía conexiones con figuras poderosas que le brindaban protección. Un verdadero capo. ¿Y qué pruebas tenían contra él en el caso del Banco Central? Las autoridades descubrieron que Fernandinho había estado en Fortaleza en los meses previos al robo, y algunos de los sospechosos detenidos admitieron haber trabajado para él en el pasado. Parecía que todas las pistas conducían a él. ¿Y qué pasó con Fernandinho? ¿Lograron capturarlo? La historia de Fernandinho es casi tan increíble como el robo en sí. Fue capturado en 2006, pero escapó de la prisión en 2007. Volvió a ser arrestado en 2011 y esta vez sí que fue condenado a más de 100 años de prisión. Una vida llena de fugas, capturas y un final tras las rejas. Una historia digna de una película, sin duda. Lo cierto es que el caso del robo al Banco Central de Fortaleza sigue siendo un misterio sin resolver del todo. A pesar de los arrestos y las condenas, la mayor parte del dinero nunca se recuperó y la verdadera identidad de todos los involucrados sigue siendo un enigma. Un caso que nos recuerda que la realidad a veces supera la ficción y que en el mundo del crimen, la audacia, la inteligencia y la astucia pueden llevar a la realización de planes que parecen imposibles. Un recordatorio de que el misterio, la intriga y la búsqueda de la verdad son parte de la esencia misma de la condición humana. Y que a veces las respuestas más buscadas se esconden en las sombras, esperando ser descubiertas por aquellos que se atreven a profundizar en los laberintos del crimen y la justicia. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del gran robo al Banco Central de Fortaleza. Un caso que nos deja con más preguntas que respuestas, pero que sin duda nos invita a reflexionar sobre la complejidad del mundo en el que vivimos.